Hola, bienvenido, feliz jueves. Esto es Consenso y vamos a estar en vivo hasta las 13 horas con toda la información aquí en la Cámara de Diputados y también, por supuesto, la actualidad, la coyuntura que nos atraviesa de lleno. Miren, empezamos por los títulos, esto es lo más importante del día y en un ratito presentamos al equipo y les contamos por dónde vamos hoy. Bueno, en función de lo que se trató ayer en el plenario de comisiones, se solicita una sesión, o se va a solicitar una sesión, mejor dicho, para el 21 de mayo para tratar estos temas. Régimen previsional, la emergencia en discapacidad y también algunos emplazamientos a comisiones que quedan pendientes. Esto también ocurrió esta semana, más concretamente ayer se reunió la Comisión de Industria y se presentaron dos proyectos para poder establecer un marco legal para el uso del término cuero. Fue interesante la polémica, bien circunscripta a la industria, pero aprendimos muchísimo y les contamos los detalles en un ratito. La noticia sobre el número de inflación que se conoció ayer y que fue medida por el INDEC fue de 2.8% para el mes de abril. Estaba dentro de los parámetros de lo que el gobierno y el Poder Ejecutivo esperaba. En un rato les contamos porque esto siempre termina impactando en las fórmulas de las asignaciones especiales, las pensiones y las jubilaciones, así que lo conversamos en instantes. Gonza, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas, Meli? Placer saludarte, como siempre, como todos los días, en este jueves, con un poquito de humedad. Un montón. Está insoportable, de hecho. Pero se viene la lluvia, Gonza. Viste que siempre hablamos nosotros un ratito del pronóstico y se viene la lluvia para el fin de semana, modo siesta. Sí, me llamó la atención. Viernes, sábado, domingo inestable. Con un sábado, domingo bastante fuerte con el tema de las lluvias, o por lo menos a estar atentos. Pero bueno. Un poquito de información también para lo que viene, ¿no? No, y además que el fenómeno lluvia siempre suele ser de impacto en la convocatoria o de la voluntad de las personas para ir a votar. Si bien estamos en la ciudad de Buenos Aires, hablando de las elecciones a la legislatura porteña, la verdad es que, bueno, uno tiende a pensar que ya no hay zonas fuertemente anegadas por la lluvia, pero en general no es un factor menor que llueva, siempre incide de manera más bien negativa. O sea, cuando la gente quiere ir a votar y si está lloviendo fuertemente y está dudando o le da un poco de fiaca o piensa que no importa, que me pongan la multa, si llueve te tira un poquito más para atrás que si no llueve. Cuando hay sol, siempre es como bien recibido los días de elecciones porque eso también de última estimula que las familias salgan y si tienen que hacer fila o lo que sea, esperan un poco y ya. Teniendo en cuenta también que se va a inaugurar bueno, no se inaugura porque, bueno, sí, la boleta única electrónica se inaugura, pero la máquina es la misma que ya se usaron en las últimas elecciones, pero la boleta única electrónica se va a inaugurar y si bien se van a liberar el recuento de votos antes, justamente por este sistema que se supone lo va a acelerar un poco, no se descarta que, bueno, por ahí te toque esperar un poco porque de pronto puede pasar alguien que no entiende cómo funciona la máquina o que, no sé, viste, a veces no tienen wifi, no conectan bien. Entonces, esto puede llegar a pasar. No está fuera de guión que pase. Exacto. Bueno, sobre todo para la gente indecisa, ¿no? Aquel ciudadano de la ciudad de Buenos Aires que no sabe realmente a quién votar, no sabe la verdad si tiene muchas ganas y lo hace más por una obligación, y cuando se entera cuánto sale la multa, ahí es donde empieza el problema, ¿no? Porque dice, bueno, la ¿cuánto verdad, dijiste vos? Si llueve, hay 500 pesos. Claro, 500 pesos será lo de Salta. ¿En la ciudad de Buenos Aires será igual? No recuerdo, lo tengo que buscar. Yo tampoco, o sea, en realidad creo que no lo sé, porque creo que no lo busqué. Lo voy a buscar, Lo que sí me costó mucho es, no sé si vos votás, no. No, yo no, Meli, yo soy de provincia. Yo sí tengo domicilio en Capital Federal y me costó mucho como que me arroje los datos de dónde voto, del padrón. Sí, sabía de esa. No sé por qué, ahora después en un rato voy a volver a probar, pero... ¿Vos decís del padrón? Para ver dónde votás. Me costó, viste que te pide como o sea, metés los datos, el documento, el sexo, qué sé yo, y después te pide como un código que te tira como de seguridad, viste, que es como un código alfanumérico que tenés que copiar. Ajá. Y una vez... en el celular. Sí, una vez lo hice mal. Bueno, dije, copié mal yo. Y insistí, y no, se ve que no estaba funcionando correctamente porque nunca me permitió acceder al padrón. Claro. Pero bueno, nada, es cuestión de seguir. Por ahí hay mucha gente intentando. ¿Pero ¿viste? ya sabés dónde votás? No, por eso no lo sé. No. Bueno, o sea, vamos a jueves. Sí, bueno. Digo, es una problemática... No, la verdad que no. Ahí estamos viendo algunas imágenes. No, problemática no, pero más o menos siempre voto...
en el barrio donde estoy registrada Sí, se con el supone. documento, si no es en un colegio, es en otro, pero es ahí en la zona. Y aparte, nada, me quedan como 4 días, pues lo voy a averiguar. Claro. Sí, 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 pero es Capaz un que hoy tema. se colgó, ni idea. Sí, pero el problema más que nada, a ver, para que haya calles abnegadas o árboles caídos tiene que haber una tormenta fuerte. Digo, Sí, sí, estamos pero hablando más por el hecho de las ganas, el ímpetu, la energía de la gente que está media indecisa, que primero y principal no sabe ni siquiera qué es lo que se vota, que no se vota ni sí. para jefe de gobierno porteño, no son no es una votación para presidente de la nación, y tal vez mucha gente ni siquiera conoce a los candidatos, imagino que hay una gran cantidad sí. Hay mucho desconocimiento, Hay mucho totalmente. conocimiento, por más que sean caras muy conocidas en el ámbito Sí, político, es una muy elección con conocidas. caras muy conocidas, eso Sí, también es cierto. pero el tema de la lluvia, como vos decís, no es un atenuante menor y nosotros ya estamos a jueves y mañana empezarían estos días seguidos donde aparecería la lluvia, por lo menos la inestabilidad que uno no sabe si sale con la campera, con el paraguas, con Sí. el piloto. Bueno, nosotros ya sabemos que paraguas no, somos de otro No, team. nosotros somos de verdad, coincidimos en eso, Meli. Bueno, nos metemos en la agenda parlamentaria estrictamente porque ayer hubo finalmente reunión de plenario de comisiones. Espero, estoy confundida. Fue ayer, ¿no? Del tema previsional o fue Del antes tema de ayer. previsional. No, Y antes de ayer. Antes de ayer. Antes Sí, de sí, ayer. sí. Lo que ayer hubo es como siempre todos los miércoles la marcha afuera de jubilados, que también como cada miércoles, bueno, hubo distintos episodios lamentables, con personas infiltradas, con, bueno, lo que ya saben, lo mismo de siempre. Triste, lamentable. Pero bueno, se reunieron en plenario de comisiones. ¿Cuántos son los dictámenes que se aprobaron? Son 14 en 14, ¿no? total, son 14 en total y todavía en lo que no se puede avanzar es en el hecho de lo que significa la extensión de la moratoria. Pero sí, lo que se está tratando de evaluar dentro de estas iniciativas es, bueno, qué se puede llegar a plantear y qué se puede llegar a hacer con las personas que llegan a la edad jubilatoria, que no tienen esos 30 años de aporte, pero que se puede aplicar un método donde como mínimo se llegue al número o a lo que significa el valor de la PUAN, que recordemos es una pensión única que llega al valor del 80% de lo que es una jubilación mínima, y después proporcionalmente en base a la cantidad de años aportados de cada persona, será un número mayor o menor que se le agregue a ese número base que sería la PUAM. Bueno, mira, está bueno como resumen. A ver, de estos 14 dictámenes, lo que se va a pedir es una sesión especial para el 21 de mayo, tal cual. En resumidas cuentas, ¿qué pasó? En marzo, este gobierno le puso final a la moratoria. La moratoria era un mecanismo mediante el cual las personas que tenían la edad para jubilarse, pero no tenían los años reunidos de aporte necesario, podían comprar esos años. Exacto. Y entonces podían acceder a la jubilación. Ahora bien, esto beneficiaba principalmente o proporcionalmente más a las mujeres porque por distintas cuestiones que ya hemos muchas veces contado, las mujeres de esta generación de jubilados en edad de jubilarse, en general han entrado tarde al mercado productivo sin reunir esos años necesarios de aportes. Exacto. Entonces, ahora lo que se llegó a una situación donde los saberes jubilatorios, que para el gobierno mejoraron en dólares respecto de años anteriores, siguen estando muy por debajo de esa canasta que está estimada de los gastos básicos de un jubilado, que comprende las cuestiones mínimas más algunas cuestiones propias de la edad que tienen que ver con los medicamentos, que tienen que ver con seguramente tomar algunos medios de transporte más que otros, porque obviamente no es lo mismo que un jubilado viaje en un colectivo que se puede caer, que viaje en un subte, supongamos que es un transporte más caro. Exacto. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo de dieta a la que ellos tienen que acceder, o sea, el tipo de alimentación, no es lo mismo, o sea, no van a comer, aunque muchos ni siquiera se pueden alimentar correctamente, pero bueno, todas estas cuestiones están valuadas en lo que se llama la canasta básica del jubilado, en 1.200.000 pesos aproximadamente, dejando por fuera la cuestión del ítem de la vivienda. Muchos jubilados, por suerte, tienen su casa propia y muchos jubilados que alquilan, bueno, ya están en una situación mucho más complicada. Más compleja, sí. Entonces, si bien el gobierno dice, nosotros hemos mejorado el haber jubilatorio en términos reales, porque ahora los jubilados están en dólares teniendo o percibiendo una jubilación mejor que antes,
el bono quedó congelado en 70.000 pesos y la jubilación mínima, que es a la que accede la gran mayoría de jubilados, está alrededor de los 300.000 pesos. 300.000 pesos para arriba, 300.000, un poquito por encima con los ajustes por inflación, pero están un poquito por encima de los 300.000 pesos, muy lejos de esa canasta básica. Vos decís lo que la mínima más el bono. Claro. Sí, 350 Claro, por aproximadamente. eso, Sí. exactamente. Y después ese bono no es un bono al que pueden acceder todos, bueno, esto ya lo saben. Entonces, por un lado estaba lo que dice Gonza. Ver o revisar ese sistema previsional que se lo describe como un sistema que está quebrado, en el sentido de que se necesitan muchos trabajadores activos para poder, digamos, sostener la jubilación de los que están precisamente retirados. Antes vos tenías por un activo un pasivo y ahora todos vivimos más. Hay más trabajo informal, hay situaciones de personas que pensaron que le estaban haciendo los aportes, pero no se lo estaban haciendo, etcétera, etcétera. Distintas variables, no somos ninguno de los dos especialistas en esta cuestión, pero lo podemos contar y ustedes lo saben. No se puede sustentar ese sistema previsional que tenemos. Entonces, una opción es ir hacia un sistema proporcional. Es decir, bueno, a ver, ¿tenés edad para jubilarte? Bárbaro. ¿No tenés los años de aporte? Bueno, ¿cuántos años de aporte reuniste? Claro. Y reuní 15. Bueno, entonces tu jubilación va a ser de tanto, una proporción a esa cantidad de años aportados. Otra cosa es, che, ¿se puede mejorar la base, la base de la discusión, el haber jubilatorio? Bueno, sí, no, ¿se puede fiscalmente responder? ¿De dónde saldría fiscalmente ese dinero del impuesto de tal, del impuesto de no sé cuánto? ¿Se pone en juego el equilibrio fiscal o no? Toda la discusión que principalmente se dio ayer. No, exacto. Antes de ayer. Antes de ayer. Me confundo porque los miércoles es los miércoles de las marchas. Y el ver si se puede mejorar ese bono. Si ese bono se puede superar esos 70.000 pesos que está congelado, pero también una opción era, bueno, veamos si podemos elevarlo un poco. Llevarlo a 115.000 pesos aproximadamente y una de las propuestas o de las ideas era dejarlo fijo dentro de lo que era la jubilación mínima, algo que incrementaría mucho más esta problemática que tiene el gobierno nacional a la hora de que se aprueben estas iniciativas y que después esto tenga un costo fiscal mucho más grande, entendiendo y analizándolo desde el punto de vista del déficit fiscal cero. Y esto que vos decías, Meli, me parece que va a ser un punto de encuentro a la hora de este debate que por lo menos necesita, uno puede decir, bueno, será modo de parche o si será modo fijo hasta que haya una reforma jubilatoria. Esto de la proporcionalidad a la hora de ver, bueno, si vos aportaste 15 años vas a cobrar esto, si aportaste 20 vas a cobrar esto, si aportaste 25 esto, y si aportaste 30, bueno, me imagino que será mucho mejor de lo que es la mínima. Sí, porque a veces es una diferencia, digamos, muy pequeña entre la cantidad de años que reuniste y la cantidad de años que necesitas, entonces estás como muy cerca de jubilarte, pero no podés. Entonces, entre no jubilarte y jubilarte con una jubilación proporcional, también parecería una buena salida. Lo que tiene menos chances, por así decirlo, es la prórroga de la moratoria. Y eso es lo más difícil, y todo este análisis también lo hacemos en base a lo que nosotros vamos escuchando de los protagonistas, inclusive que tuvimos la oportunidad de escucharlo aquí a Carlos Zapata, diputado de La Libertad Avanza, representante de la provincia de Salta, que nos decía, está bien, a modo de opinión propia de lo que él pensaba, y que daba a entender un poco la óptica de, bueno, si yo aporté toda mi vida y tengo 36, 40 años de aporte, todos esos años y todos esos meses, ese aporte es dinero que posiblemente lo hubiese podido utilizar. Estoy pensando en el razonamiento de la idea, ¿no? Claro. Ese dinero lo podría haber aprovechado todos esos meses, todos esos años, y bueno, me jubilaba también con la moratoria. Esa es la explicación, por lo menos, que pueden brindar algunos de los legisladores que están en desacuerdo con esto de que todos tengan la misma posibilidad aportando 30, 25, 35, 15 o 10 años de aporte. Sí. Les parece injusto y por eso me da la impresión de que por lo menos este examen que se hizo en las comisiones y esta posibilidad de la proporcionalidad sumado a lo que significa una PUAN, por ejemplo, esta pensión especial, me parece que es la manera de llegar a un buen puerto, por lo menos de acuerdo con las modificaciones requeridas, con todo el debate que se viene por delante,
Y también con esta posibilidad de que la semana próxima, que creo que es miércoles, si no me falla el cálculo, el 21, el próximo miércoles 21 de mayo, no solamente iría al recinto este tema, sino que además también hay otras cuestiones que se podrían meter sobre la mesa, que son, por ejemplo, la emergencia a nivel nacional del área de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2027, y también al mismo tiempo lo que hace bastante ya se viene hablando, por lo menos hace varias semanas, inclusive con un evento en el medio relacionado al agro, que tiene que ver con las retenciones al campo. Algo que se empezó a tratar en la Comisión de Agricultura y Ganadería y que es un poco un empujoncito hacia, bueno, le solicitamos al presidente de la Nación decisiones en este sentido, más allá de la buena relación que está teniendo con el campo. Todas estas cuestiones, Meli, todas tocan muy de cerca la cuestión principal y el objetivo del gobierno, que es el déficit fiscal cero. Claro. Por eso digo, son jornadas de temas muy importantes en este sentido. Mira, vamos a empezar a compartir lo que dejó este plenario de comisiones. Escuchemos a la diputada Silvana Giudici. Ella es del PRO de la Ciudad de Buenos Aires y decía lo siguiente. Pero yo, además de recordar el momento y la coyuntura, quiero refutar muchas de las cosas que aquí se dijeron. Hablaron de trampas y hablaron loas de las administraciones de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Quiero decirles, son los responsables de esta situación y de los haberes de hambre que los jubilados hoy ganan en la Argentina. Y no lo digo yo, lo está diciendo, entre otros, los jueces camaristas de Mar del Plata, en un fallo que habla de la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de la ley de movilidad jubilatoria de Alberto Fernández. Ese gobierno, de la cual recién una representante, ministra de ese gobierno, nos hablaba como si el origen de los problemas hubieran empezado en este periodo de gobierno. Ese fallo dice que mientras rigió el mecanismo, la fórmula jubilatoria de Massa y Alberto Fernández, los jubilados perdieron 50.3 en su poder adquisitivo. Bueno, el poder adquisitivo de los jubilados, eso es lo que está en discusión. Yo les venía contando estos días que conversábamos sobre estas cuestiones que cuando a los jubilados les preguntas, independientemente de que lo comparen con otras épocas, porque los jubilados es injusto decir que están mal solo como resultado de la fórmula jubilatoria que impuso este gobierno o que aprobó este gobierno. Los jubilados vienen mal desde hace mucho tiempo y probablemente, después ahí se mezclan cuestiones más de tipo ideológico, pero lo que te dice el jubilado principalmente es que lo que más le cuesta es poder alimentarse correctamente y poder tener la cobertura de remedios correcta. A pesar de que esto también hubo muchos vivos en el medio que por ahí sacaban remedios gratis que no los necesitaban y muchos aprovechadores y el tema de la reventa de los pañales, etcétera, etcétera. En general, el promedio de los jubilados cobra lo que dijo Gonza, 350.000 pesos. Y muchos de esos que cobran 350.000 pesos, además, necesitan seguir trabajando de algo. Una changa, un trabajo informal. Porque, obviamente, con esa jubilación no pueden cubrir las necesidades básicas. Les preguntás a los jubilados, por ejemplo, si tienen nietos, si salen a hacer alguna cosa con los nietos, ya no. Si usan algo de su jubilación para darse un gusto, pero está hablando de un café, de un helado, de una salida al cine, te dicen que no. Entonces, es una población que viene claramente siendo muy postergada y que no tiene un poder de representación real en el Congreso, a pesar de que se movilizan, se agrupan, dejan claras sus consignas, más allá del aprovechamiento político que hay,
tristemente de muchos lados, ¿no? Pero en realidad, si vos en general haces una encuesta muy como aleatoria, en lugares muy dispares de la Argentina, el interior, la capital, en la provincia de Buenos Aires, en una terminal, el jubilado no puede vivir de su jubilación. Ha tenido que resignar cuestiones de su dieta, y lo que es más grave, y esto sí lo dice y lo reporta el defensor de la tercera edad, es que ha dejado de darle cobertura correcta a sus tratamientos médicos, ¿no? O va a la farmacia y le dice: mira, dame lo que me alcance para esto, o esto yo no lo voy a llevar. Mira, Gonza, yo ayer fui a la farmacia, un solo remedio y con descuento con prepaga 100.000 pesos. ¿Cuánto? 100.000 pesos. ¿100.000? Sí. Entonces, vos imaginate, uno. Sí, claro, uno. Con descuento. Sí, que suele ser en algunos casos hasta del 40 o 50%. Depende de la obra social. ¿Cómo? En algunas obras sociales el descuento es inclusive hasta de 40 o hasta de 50% en muchos casos. Sí, por eso te estoy diciendo. Estamos hablando de un descuento muy importante. Sí. Que eso agrava aún más lo que estás contando. Imagínate, si 100.000 pesos vos ponelo en 350.000 pesos de una jubilación, bueno, estamos hablando de números realmente imposibles, y ahí es donde uno toma dimensión en lo cotidiano. Bueno, que jubilado o estira la pastilla o saltea lo que tiene que consumir solo en términos estrictamente de su salud. Escuchamos al diputado del Caño. Ayer estuvo en la concentración, salió un ratito acá del Congreso y formó parte de la marcha de los jubilados. A ver, escuchémoslo. ¿No? Muestra esta urgencia, ¿no? Y también lo decían otros diputados recién, que la crueldad de este gobierno ha incluido la eliminación de la cobertura al 100% de los medicamentos para los adultos mayores, lo cual en esta situación gravísima que están atravesando millones que trabajaron toda su vida, bueno, hace aún más penosa esta situación, ¿no? Y la dificultad es cada vez mayor para conseguir medicamentos. Entonces, bueno, obliga a una situación realmente tremenda. Y digo, este debate que hoy estamos haciendo acá y la convocatoria que hemos hecho de distintos bloques a este emplazamiento, bueno, tiene que ver con una realidad muy concreta, que todos los miércoles acá vienen jubiladas y jubilados apoyados por muchos sectores y han sido un símbolo de resistencia a la motosierra de este gobierno. Por esa lucha emblemática contra este gobierno, de jubiladas y jubilados que han sido las principales víctimas de la motosierra, porque 1 de cada 3 pesos del ajuste fiscal que ha hecho este gobierno lo hicieron sobre los jubilados y las jubiladas. Entonces, lo primero que hay que decir, Presidenta, es que estamos acá por esa enorme y esa persistente lucha que ha traído la simpatía de millones de trabajadoras y trabajadores que no llegan a fin de mes, de los estudiantes que defienden la educación pública, de muchos sectores de la clase trabajadora que tienen que trabajar cada vez más para poder llegar a fin de mes. Lo vimos con los choferes que salieron a plantear, ¿no? Un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, 1.800.000, 2 millones de pesos, como mínimo, como piso. Entonces, me parece, Presidenta, que primero hay que decir eso, que estamos acá producto de la fuerza de esa lucha. Bueno, ahí, como les decía también el diputado del Caño, que formó parte de la marcha que expresa las consignas de los jubilados. ¿Te parece? Tengo un dato. Sí. Ya sé dónde votás. Ah, bueno, ahí me lo compartís en un ratito. Te lo voy a compartir. Vale, además de pasármelo por privado, por favor. Qué genio. Bueno, hacemos una pausa, la primera aquí en Consenso, y seguimos adelante. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas?
Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones,
diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Gonza, hablamos de uno de los anuncios que hizo el gobierno y que está dando que hablar, que es impulsar una reforma migratoria o a la ley de migraciones. Tiene que ver con endurecer, por un lado, los requisitos para que las personas puedan entrar a nuestro país, que tiene que ver con ampliar la documentación que actualmente se requiere, poner algunas restricciones que son nada sorprendentes, ¿no? Personas que estén condenadas, ¿no? Que estén enfrentando condenas que no puedan directamente entrar, facilitar la deportación de aquellos que cometan delitos y, bueno, ya pasar a lo que se llaman los regímenes de reciprocidad en materia de salud y en materia de educación, a donde, bueno, también un poco lo que se trata es de, primero, ajustarse a los requerimientos de la población local. Por ejemplo, hay muchas, sobre todo ciudades fronterizas, que lo que refieren es que no tienen los insumos básicos para darle cobertura en salud a los ciudadanos argentinos y que entonces muchos vienen por la frontera porque tienen ese trabajo, ¿no? De pasar por la frontera y van fácilmente pasando para atenderse gratis en nuestro país, cuando a la inversa, si a un argentino le pasa algo en Chile, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil, bueno, se le cobra una fortuna de plata. Exactamente. Y ha pasado. Sí, y puntualizando en esto que mencionabas, Meli, respecto a lo que tiene que ver con la atención en la salud para aquellas personas del extranjero que están aquí en la Argentina, hay una data importante que tiene que ver con aquellos residentes transitorios, temporarios e irregulares, que ahí es donde se aplicaría justamente el pago de los servicios y se requeriría para aquellas personas que lleguen al país que, bueno, que cuenten con un seguro de salud, en este sentido, un seguro médico para poder ingresar al país. Y un poco, si hablamos de números, lo que busca reducir el gobierno de manera oficial es el gasto de 114.000 millones de pesos que significó la atención a la hora de la salud para las personas del extranjero que residen en la Argentina. Otro de los puntos claves es esto de aquellas personas del extranjero que residen aquí en Argentina y que cometen un delito, sean rápidamente deportadas de vuelta hacia su país de origen para que la justicia de dicho país pueda encargarse, me imagino, mancomunadamente, porque si los hechos ocurren aquí en Argentina se precisan de muchas herramientas como cámara de seguridad, información, inclusive parte de la investigación referida a lo que tiene que ver con la justicia, pero son reformas que van a estar publicadas a través de un decreto de necesidad y urgencia, y una vez publicado esto, veremos si el Congreso de la Nación tiene una cierta resonancia en este sentido, un eco, y ver si puede tomárselo
como una medida oficial y dejarlo así, o si tratar de, desde aquí del Congreso, buscar alguna modificación. A ver, me acuerdo, por ejemplo, el ministro de Salud de la provincia de Salta explicar que va más allá de una postura ideológica, sino que esto de arancelar la salud para extranjeros o para residentes temporarios tenía que ver con que no alcanzaban los recursos para abastecer en salud o atención sanitaria a la población local. Claro. Esto es algo que quedó también, entre otras cosas, demostrado con la pandemia, ¿no? Otra cuestión tiene que ver, un eje es la seguridad, y un eje es la seguridad es qué pasa con los pasos fronterizos, a donde hemos tenido casos muy tremendos de presunta trata de personas, secuestros muy emblemáticos de niños que se supone los sacaron del país con ese fin, de los que nunca más se supo nada. Entonces, por un lado, esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en los pasos fronterizos? Otra cosa, lo que decís vos, es qué población de extranjeros viene a nuestro país a delinquir. ¿Cuáles vienen solo con ese objetivo de integrar bandas que luego terminan implicados con la ley? Y después, esas personas, si en el mejor de los casos son atrapados, quedan alojados en cárceles argentinas, quitándole esa posibilidad a delincuentes argentinos. Entonces, bueno, este es un extranjero. Eso va a traer mucha polémica, porque si ese extranjero tiene familia viviendo en este país, vos no lo podés sacar tan fácilmente, no lo podés deportar tan fácilmente. Por eso no se conoce todavía el procedimiento de manera oficial. No, eso es importante aclarar. Claro, tal cual. Estamos dando a conocer un poco en función de lo que trascendió, porque no conocemos en detalle. Después también lo que muchos dicen es sobre qué estadísticas está basado esto. Porque, por ejemplo, el porcentaje de extranjeros que estudian en nuestro país es un porcentaje pequeño. Ahora, también es cierto que un argentino, un ciudadano argentino que quiere estudiar en cualquier universidad de cualquier otra parte de la región, le cobran. O sea, nadie lo puede hacer sin ningún tipo de arancel. Entonces, bueno, a la inversa, ya que estamos hablando del financiamiento de las instituciones educativas, dicen que hay muchos casos de personas que vienen por ahí, hacen un cuatrimestre y quedan viviendo acá. También ahí lo que te dicen es, bueno, pero si se queda viviendo también está aportando, porque está consumiendo y está pagando impuestos para poder vivir en este país. Entonces tampoco es que todo se lleva gratis el extranjero. Me parece que va a traer mucha polémica, porque lo que falta sobre todas las cosas es como una estadística real de, bueno, cuántas de las personas que delinquen son, qué población de las personas que delinquen son extranjeras, qué población de las personas que hacen atención médica en nuestro país son extranjeras, qué población extranjera es la que estudia gratis en nuestro país. Y después también me parece que es el hecho de fortalecer en este sentido de la seguridad interior, en este dato que brindó en sus redes sociales, entiendo, Lisandro Catalán, que es el vicejefe de gabinete del Interior, que daba una estadística de que en los últimos 20 años en Argentina ingresaron más de 1 millón de personas, o 1 millón de inmigrantes, para que se entienda, que ingresaron de otros países de manera irregular. Y acá está el problema más que nada, ¿no? Para todos aquellos extranjeros que tal vez entran de manera regular, con los papeles en condiciones, no sé si ahí estaría el grueso del problema, sino más bien en este número muy fuerte, más de 1 millón de personas en los últimos 20 años que vinieron desde el exterior de manera irregular a la Argentina. Sí, hoy ya había mucha polémica con estas cuestiones. Otra cosa tiene que ver con, por ejemplo, los controles que se producen en la hidrovía, que tiene que ver también con la sospecha que mucha de la droga que termina entrando a nuestro país lo hace a través de la hidrovía y a través de barcos que navegan con bandera de otros países, a donde no es tan fácil subir y hacerle los controles que se le hace a otros barcos. Al revés, esos barcos de bandera, sobre todo paraguaya, dicen se van de mambo con los controles que le hacen a los barcos paraguayos, que vemos que no se los hacen a barcos con otras banderas. Toda la cuestión de no solamente de las drogas, sino del mercado ilegal fronterizo, de los bagalleros que van y vienen con un montón de mercadería ilegal, ¿no? Que cruza de la triple frontera a la Argentina y viceversa. Bueno, es como bastante bastante profundo, por lo que
trascendió, ¿no? Bastante profunda esta reforma migratoria y en definitiva tampoco, digamos, debe sorprendernos en términos de que, bueno, el presidente Javier Milei también viene anunciando que va a ir en este sentido y que no tiene que ver con una falta de convivencia con los extranjeros o un deseo de deportar gente, sino que hay preocupación porque los recursos son escasos y no dan abasto para todos en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda también, porque tengan en cuenta que cuanto más estudiantes extranjeros se reciben, hay muchas plazas inmobiliarias, ¿no? En las zonas universitarias que son ocupados por extranjeros en precios en dólares, porque el extranjero mayormente viene con esa moneda, entonces eso le quita por ahí posibilidad habitacional a un argentino que viene de Córdoba a estudiar a Buenos Aires, porque no puede hacerle frente a ese gasto. Entonces, bueno, esto es un debate súper, me parece interesante y profundo. Hay que ver si hay lugar a ese debate o si con el decreto bueno, ya quedará esto fijo. Último dato interesante respecto a este tema, sí. Y también porque uno tiene que buscar de raíz por qué también se ejecutan este tipo de medidas en este sentido. El último informe anual del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena informa que la población carcelaria hasta el 31 de diciembre del 2023, obviamente que estos datos se tienen que ir actualizando cada vez más, dice que 111.000, casi 112.000, digamos, personas justamente están en estos momentos en cuanto a lo que significa la población carcelaria, y que de esas casi 112.000 personas, el 6% del total, o sea, 6.644 personas son del exterior. Que eso es opinable, pero también hablaban de los que son las cárceles federales, de lo que son las cárceles locales. Entonces ahí las estadísticas son recontra diferentes. Bueno, nada, por eso te digo, acá la verdad la van a tener los números, pero es lo que se viene. Gonza, hablando de lo que se viene, hay un proyecto de la diputada Marcela Pagano que tiene que ver con, digamos, revisar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema. No es nuevo, porque ya se trató de dar este debate. Incluso recuerden ustedes que los dos últimos candidatos a integrar la Corte Suprema fueron rechazados, así que sigue siendo una Corte Suprema de 3 integrantes. Gonza. Claro, recordemos que después del intento de los nombramientos de García Mansilla y de Ariel Lijo por parte del presidente de la Nación, Javier Milei, cuando se estaba abriendo nuevamente, o se estaba abriendo este nuevo periodo ordinario, y que finalmente no tuvo lugar aquí en el Congreso de la Nación, no lo permitió así, de esta manera. Mucho se ha hablado respecto a cuál era la reforma que plantea o cuál es la idea que tiene de aquí a un futuro no tan lejano el gobierno de Javier Milei respecto a los nombramientos y la posible ampliación o no, en este sentido, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa? En el medio de todo esto, la diputada Marcela Pagano, de La Libertad Avanza, que es cierto, ha tenido alguna diferencia, sí, por ejemplo, con el presidente de la Cámara, Martín Menem, pero también con algunos integrantes de su mismo bloque por algunas posturas, sobre todo vinculado a lo que fue en aquel entonces el posible nombramiento de la diputada como presidenta de la Comisión de Juicio Político, que esto no dio lugar finalmente a esta posibilidad y que en definitiva hizo que tenga algunas diferencias, pero de todas maneras sigue siendo una diputada que forma parte del bloque de La Libertad Avanza, con una relación, un vínculo, entendemos, bueno con Javier Milei, el presidente de la Nación, y que responde obviamente a sus ideas, que esto es lo más importante en sí. Bueno, presentó una iniciativa para ampliar la Corte Suprema, para que los integrantes, los jueces que actualmente son 3, pero que en realidad debieran ser 5, aumente a un número mucho mayor. Este proyecto fue presentado hace muy poquitos días. Las comisiones que tendrán lugar para este debate, si es que en algún momento tiene su lugar en las comisiones, serán la Comisión de Justicia y la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esto como primer dato bien legislativo, parlamentario y de la Cámara Baja. Y lo que busca básicamente es modificar el artículo 21 del decreto, que tiene muchos años, como podrás ver, es de 1958, el decreto
ley número 1285/58, es del año 1958 claramente, pero que luego fue sustituido por la ley 26.853. Como siempre, Meli, hay mucha actualización de leyes que lo que hacen es modificar o sustituir artículos de distintas leyes. Bueno, este es el caso, ¿no? Por ejemplo, esta ley 26.853 viene a sustituir algunos artículos de este decreto que tiene más de 60 años, o de 70 inclusive, ¿no? Más de, no, casi 70 años, todavía no llegó a los 70 años. Bueno, indica la composición de la Corte Suprema. Actualmente son 5 jueces, pero la propuesta de la diputada Marcela Pagano es de ampliarlo a 21 jueces para la Corte Suprema. Sí, que no es algo nuevo. No. Que tiene No que es ver algo con, digamos, federalizar la Corte, ampliar Exacto. un poco la representación de los cortesanos, a donde, bueno... es interesante, es un planteo interesante. Hay muchas personas que coinciden que la Corte debiera tener más integrantes para hacer una Corte más justa, más representativa, más variada, más heterogénea, más con presencia de mujeres también. Exactamente. Y que tiene algunos datos que traje en estas placas para explicar de qué se trata. No es solamente la ampliación de la cantidad de jueces que integrarán la Corte, sino que además en la siguiente placa veremos más detalles respecto a este tema. Busca además modificar su funcionamiento con 8 salas especializadas, Meli. Las cuales, para que se entienda, una sala es de derecho penal, otra de derecho civil, derecho comercial y societario, otra sala de derecho laboral y de la seguridad social, otra sala justamente que se tratará de derecho administrativo y tributario, derecho ambiental, derecho público general, materias mixtas o institucionales y sala de competencia originaria y asuntos interjurisdiccionales. Esta sería también una propuesta bastante ambiciosa en este sentido. Cada una de estas salas tendrá 3 integrantes, por eso sería 21 dividido, bueno, la cantidad de integrantes dividida en estas salas, para que pueda tener justamente esta cantidad de miembros. Y después también estos datos interesantes, Meli. La designación de jueces estará a cargo del Poder Ejecutivo, pero tendrá que tener el acuerdo del Senado, ¿sí? Para que se entienda. Y esto corresponde al procedimiento del artículo 99, inciso 4, que habla de que el apoyo del Senado tiene que ser con una mayoría especial de 2/3 de los presentes a la hora de realizarse una sesión especial, como sucedió hace poco, por ejemplo, que el presidente de la Nación, Javier Milei, designó a los jueces Ariel Lijo y García Mansilla y tuvo que venir ese proyecto, esa iniciativa aquí al Congreso, y donde, bueno, finalmente todo sucedió como ya lo conocimos, donde no se dio la aprobación para el mismo. Lo cierto es que esto se mantiene vigente, se respeta lo que dice el artículo 99, inciso 4, respecto a el apoyo que debe tener el Senado a esta iniciativa, porque claro, acá obviamente estamos hablando de facultades que tiene el gobierno de la Nación, pero que al mismo tiempo tiene que trabajar con otros poderes, en este caso el legislativo, y la Cámara, el honorable Senado en realidad, es quien se debería encargar con esta mayoría especial de darle el apoyo definitivo para que esa mención, ese nombramiento tenga su lugar. Y por último, algún dato interesante que también traje es que la elección para presidente de la Corte Suprema tiene que, obviamente, tener la mayoría absoluta de sus miembros y el mandato es de 1 año sin posible reelección. Es decir, que se iría rotando la presidencia en este sentido. Bueno, lo que genera, me da la impresión, es esta no figura de... casta. Sí, de que una persona pueda estar en ese lugar sentado tan importante como es la presidencia de la Corte Suprema. Y con 21 jueces que está solicitando Marcela Pagano, estaríamos hablando de una rotación bastante importante y generaría una rotación y un cambio de imagen a la hora de la presidencia de la Corte que realmente es bastante ambiciosa por parte de la diputada Marcela Pagano, que recordemos sigue perteneciendo al bloque de La Libertad Avanza. Sí,
Me parece en este sentido que va a traer debate, primero porque estamos hablando de un poder sobre el que prácticamente no hay injerencia ciudadana, a pesar de que a través de los senadores nosotros tenemos de alguna manera la posibilidad de, aunque muy distante, determinar qué jueces queremos que impartan justicia. Hay mucha polémica sobre también el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el tipo de exámenes que se le toman a los jueces, que poco sabemos en definitiva cómo piensan o cuál es su postura sobre determinados temas generales, ¿no? Y lo que sí es cierto, y de nuevo también quedó demostrado con distintos casos y también incluso durante la pandemia, es que no es una Corte Suprema Federal, no es una Corte que tenga representación de todas las provincias y después ya más en lo que es la representación de las sedes tribunalicias o las fiscalías, no están desparramadas en todos los distritos. O sea, hay muchas personas que tienen que trasladarse 100, 200 kilómetros si quieren iniciar un reclamo, una investigación o lo que sea, ¿no? Exactamente, así que esta es la iniciativa, fue presentada hace muy poquitos días, Meli, y ahora lo que resta es saber si va a quedar como un proyecto, como una iniciativa presentada durante varios meses, durante años, o tal vez no tenga su lugar, o si realmente esto es un mensaje directo como para decir, bueno, el oficialismo está preparado para generar este debate y abrir la mesa, y ahí va a llevar mucho tiempo. Lógicamente es un proyecto muy ambicioso, pero que nos hace pensar de que posiblemente exista esta posibilidad. Bueno, hoy es jueves y prácticamente se convierte en el último día de actividad dentro del Congreso, porque los viernes habitualmente y más de cara a que es un domingo de elecciones, los diputados viajan a sus provincias, vuelven a sus provincias y eso también va de la mano con la actividad, no es que solamente con una cuestión de reencuentro de sus seres queridos. La expectativa puesta entonces en lo que va a pasar el domingo, yo creo que gran parte de la agenda parlamentaria también está atenta a lo que suceda en las elecciones, ya que es una elección que inesperadamente se nacionalizó, con candidatos que muchos pertenecen a esta casa parlamentaria, así que también habrá que ver después las rotaciones que eso suponen aquí mismo, ¿no? En función de lo que suceda en la legislatura porteña. Y la posibilidad de una sesión, y estoy haciendo como un breve resumen de lo que conversamos a lo largo de esta hora, la posibilidad de una sesión especial para la semana próxima. Exacto, para el 21. Para el 21. Que contenga emergencia en discapacidad, otros emplazamientos a comisiones y el tema previsional. Sí, exactamente, y además ver si también desde la Comisión de Agricultura y Ganadería, con Atilio Benedetti como presidente, el diputado radical, existe una posibilidad de que en esa sesión también ingrese esta cuestión vinculada a la quita de retenciones o a la baja de retenciones progresivamente, como están solicitando aquí desde el Congreso. También ese es otro tema que es cierto que quedó en el tintero. Exacto. Bueno, esos son como los temas o los ejes más importantes que también vamos a mirar la semana que viene y también quedó la promesa de retomar la conversación que hubo en la Comisión de Industria con el tema del cuero. También quedó para la próxima semana lo de industria. Lo de industria, claro, recordemos, vinculado a lo que tiene que ver con el cuero y aquellos materiales que realmente no se realizan con cuero animal y que son promocionados o vendidos a través de la promoción, más que nada de una campera de cuero y que en realidad no es cuero. No tiene componente de cuero legítimo, tal cual. Bueno, hemos aprendido eso también. Bueno, Gonza, ¿te un anotaste placer. la mesa ya? Sí, ya Listo. tengo todo. Perfecto. Sí. Así sabes dónde votar y todo. Sí, es la mesa donde vota Fátima Flores. Mirá vos. Te aviso, para que sepas. Viste, Flores, Fleiderman, estamos ahí. Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana. Exactamente. Nos vemos también con ustedes mañana a las 12 del mediodía aquí en Consenso. Y se quedan en la pantalla de TV. Ya llega Mauricio cantando y todo el equipo. Chau, que estén muy bien.